La importancia del lenguaje esencialmente proviene de la posibilidad de transmitir conocimiento de una generación a otra. Empezamos por lo más básico. Vamos a considerar el concepto de proposición. Una proposición, durante todo nuestro trayecto, va a ser una afirmación de la cual podemos siempre decidir si es falsa o es verdadera, pero no puede tomar ambos valores al mismo tiempo. Entonces, si uno hace una pregunta, ¿está lloviendo? Eso no puede tomar un valor de verdad o falsedad. Pero si uno afirma, está lloviendo, uno puede decidir si es cierto que llueve o si no es cierto que llueve. En la historia de la humanidad aparecen proposiciones bastante complicadas de conocer sus respectivos valores de verdad. Por ejemplo, una de las proposiciones más famosas de los últimos 500 años es el famoso teorema de Fermat. El teorema de Fermat dice lo siguiente: no existen un par de enteros positivos x, y, tal que x a la n más y a la n sea igual a otro entero positivo elevado a la n. Ese teorema, recién hacia el año 1995, fue probado por Andrew Wiles. Eventualmente, tomó mucho tiempo decidir si era cierto o era falso. En términos generales, cuando n es más grande que 2, resultó ser cierto. No hay soluciones a esta ecuación. Sin embargo, a través de toda la historia, desde los babilonios, conocemos que cuando n vale 2, existen realmente infinitas soluciones. Este es el famoso teorema de Pitágoras, que particularmente cuando estamos en un triángulo rectángulos de catetos A y catetos B e hipotenusa C, vale la identidad A al cuadrado más B al cuadrado igual C al cuadrado. Así que cuando uno ve globalmente las proposiciones, siempre tiene que tener el proceso de decidir su veracidad o su falsedad, o por lo menos cuándo son ciertas o cuándo son falsas. En el caso del teorema de Pitágoras, el mismo Pitágoras ya conocía infinitas soluciones de estas ecuaciones. Una propuesta que él mismo había dado es la siguiente: si un cateto vale k cuadrado menos 1, el otro cateto vale 2k y la hipotenusa vale k cuadrado más 1, donde k es un número entero, entonces este cumple el teorema de Pitágoras siempre. Por tanto, hay infinitas soluciones para cuando n vale 2, pero no hay soluciones cuando n es mayor que 2. Ahora los invitamos a la actividad práctica. Considera las proposiciones P. A es un número natural impar. Q. B es un número natural impar. R. A por B es impar. ¿Cuál es el valor de verdad de las siguientes proposiciones? R excepto que, no P o no Q. No R excepto que P. P y Q excepto que no R. Por ejemplo, analicemos el valor de verdad de R excepto que, no P o no Q. Por tanto, debemos notar que R, A por B es impar, es verdad solo cuando ambos son impares, y en este caso, no P o no Q significa que alguno de los A o B es par. Por tanto, es cierto que A por B es impar, exceptuando cuando A o B son pares, y tenemos que la proposición R excepto que no P o no Q es verdadera. Muy bien, hasta el momento entonces tenemos el concepto de proposición. Pero cuando uno desea construir una teoría en general, necesita tener por lo menos puntos de partida, puntos mínimos
desde dónde ponernos de acuerdo y comenzar a trabajar. A nivel matemático, la solución a este problema es muy simple. Debemos tener objetos, que en este caso son nuestras proposiciones, y debemos tener axiomas. Los axiomas son proposiciones que son verdaderas sin demostrarlas. O sea, las aceptamos como ciertas y comenzamos a trabajar sobre ellas. Por ejemplo, en la geometría euclidiana, algunos de los axiomas más famosos son: dados dos puntos, existe una línea recta que pasa por ellos. O dado un segmento, este puede ser prolongado de manera continua. También está: dado un punto, usted siempre puede trazar una circunferencia con un radio fijo. Un axioma quizás más complicado por su tecnicismo es: dados dos ángulos rectos, ellos son congruentes. En cierto sentido, esto se traduce como que tienen la misma medida. En lógica, también tenemos axiomas. Esos axiomas nos van a permitir crear nuevas proposiciones. Esos axiomas nos van a permitir decidir los valores de verdad de las nuevas proposiciones. Y estos axiomas nos van también a permitir decidir, dada cualquier proposición, cuál es su valor de verdad de una forma algorítmica. Entonces, el primer axioma que vamos a tener es el de la negación. Dada una proposición P, vamos a poder formarnos una nueva proposición que es no P. Ahora, como proposición, siempre estamos interesados en conocer su valor de verdad. En este caso, si P es cierta, vamos a asumir que no P es falsa. Si P es falsa, vamos a asumir que no P es verdadera. Y eso está resumido en la tabla que ven en pantalla. Un segundo axioma con el cual vamos a trabajar es el de la conjunción. El axioma de la conjunción dice lo siguiente: dada una proposición P y una proposición Q, nos podemos formar una nueva proposición que es P y Q. Y vamos a asumir que P y Q es cierta solo cuando P y Q lo son. Un tercer axioma con el cual vamos a trabajar a lo largo del curso es el de la disyunción. Dada una proposición P y una proposición Q, me puedo formar una nueva proposición P o Q, la cual va a ser cierta cuando alguno de los dos sean cierta. Y esto lo resumimos en la tabla que ven en pantalla. Seguidamente, los dejo con la actividad. Imagine que usted tiene el conector excepto que. Intuitivamente hablando, P excepto Q debería ser verdad siempre que P sea verdad cuando Q no pasa. Por lo tanto, debe fundamentalmente computar la tabla de verdad de P y no Q como una forma equivalente de P excepto Q. En pantalla verás una ayuda en la cual te decimos que la tabla 2 no es la adecuada para el conector excepto que. También te damos la ayuda de cuál es la tabla que debes completar. En base a esta tabla encontrarán la tabla del conector excepto que. Ahora que ya tenemos proposiciones y que ya tenemos cómo formar nuevas proposiciones, vamos a estar interesados en una clase particular de proposiciones, y son aquellas las cuales hay que demostrar
que tienen cierto valor de verdad. Cuando una proposición se le puede probar que tiene cierto valor de verdad, a esa proposición le vamos a llamar un teorema. Los teoremas son el eje central de las matemáticas porque cada vez que es demostrado un teorema va a quedar como verdad absoluta dentro de la teoría que se demostró. Por ejemplo, en la geometría euclidiana, uno de los tópicos que más se estudian son los triángulos rectángulos. Todos debemos recordar que un triángulo rectángulo es un triángulo con un ángulo recto. Bien, si desde el ángulo recto uno traza una altura hacia el lado opuesto, que se llama hipotenusa, como ustedes pueden observar en la figura, ¿sí? Entonces, esa altura parte a la hipotenusa en dos lados cuyas medidas son m y n. Bien, Euclides en su momento logró demostrar que la medida de la altura HC que ustedes ven en el triángulo, cuando la elevo al cuadrado, vale lo mismo que el producto de las medidas de los segmentos que quedaron dividiendo a la hipotenusa, en este caso m y n. Es decir, la altura al cuadrado es igual a m por n. Esto se expresa como que la altura es una media geométrica entre los lados m y n. Otro ejemplo de teorema bastante clásico es justamente la misma relación, pero para los lados b y a. Si observan la imagen, el cuadrado de b es justamente el producto de c por m y el cuadrado de a es justamente el producto de c por n. Esas entidades ya son válidas y no importa cualquier cambio social, siempre serán ciertas. Esa es la potencia que tiene un teorema. Una vez que es demostrado, quedará para siempre. Ahora, la pregunta natural es, ¿cómo son los teoremas? La respuesta es relativamente sencilla y bastante algorítmica. Los teoremas de la lógica proposicional toman la forma de tablas de verdad. Por ejemplo, si yo tengo las proposiciones P y Q, entonces yo puedo formarme una proposición mucho más grande como P implica Q y Q implica P. Bien, yo siempre deberé estar interesado en cuáles son los valores de verdad de esta nueva proposición. Entonces, me diseño una tabla como la que pueden ver en la imagen. En esta tabla, uno deberá colocar en las primeras columnas, en este caso, 2 columnas, las proposiciones P y Q y todas las combinaciones posibles de los valores de verdad que pueden tomar. Cuando son de 2 proposiciones, están verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. De ahí en adelante, comienzo desde las proposiciones más íntimas hacia las más externas a ir llenando los valores de verdad que corresponden. Entonces, dejo 2 columnas más, en este caso, para las proposiciones P implica Q y la proposición Q implica P. En ese par de columnas yo deberé consultar la tabla de verdad de la implicación y llenar conforme diga la tabla de verdad de la implicación cada una de estas casillas. Finalmente, como ya tengo los valores de P implica Q y de Q implica P, las debo conectar a través de una I. Ahí deberé consultar la tabla de verdad de la conjunción y llenar los valores que corresponden a las combinaciones de los valores de verdad de P implica Q y Q implica P. Seguidamente, los invito a realizar la actividad.
¿Cuál de las tablas de verdad sería la adecuada para la proposición no P excepto no Q? De nuevo es necesario comprender de forma precisa que en principio P excepto Q es lo mismo que P y no Q. Por lo tanto, uno debe calcular esencialmente la tabla de verdad de la proposición no P y no Q, y elegir la tabla que arroja exactamente los mismos valores de verdad que arroja la tabla calculada. Para mayor ayuda, le sugerimos cómo calcular la tabla de no P y no Q, como lo pueden ver en pantalla. Y como una segunda ayuda, la tabla 1 arrojará un resultado no adecuado. En muchas ocasiones nos vamos a encontrar con líneas de proposiciones, con muchos conectores lógicos, con muchas proposiciones y así sucesivamente. Van a terminar siendo proposiciones muy extensas. Entonces, es necesario encontrar algoritmos que nos permitan simplificar tales expresiones. Una forma de clasificar esto es a través del concepto de proposiciones lógicamente equivalentes. Nosotros consideramos que tenemos proposiciones P1, P2 hasta Pn, así que introducimos el concepto de proposiciones lógicamente equivalentes y diremos que una proposición P que depende de estas proposiciones que ya teníamos y otra proposición Q que depende de estas proposiciones que ya teníamos, diremos que son lógicamente equivalentes si arrojan la misma tabla de verdad. Los ejemplos más sencillos que tenemos son los que les presentamos a continuación. La doble negación no P es lógicamente equivalente a P. Eso significa que negar dos veces una proposición es exactamente decir lo mismo que decía la proposición originalmente. Tenemos las propiedades de conmutatividad. P y Q es lógicamente equivalente a Q y P. Y P y Q es lógicamente equivalente a Q y P. O sea, que la disyunción y la conjunción, no importa el orden cómo escriban las cosas, dicen esencialmente lo mismo en términos de tablas de verdad. También tenemos la asociatividad, la distributividad y las leyes de Morgan. Siempre es necesario hacer una detención en las leyes de Morgan, porque son muy importantes. Las leyes de Morgan dicen cómo negar una disyunción y cómo negar una conjunción. Por ejemplo, negar una disyunción es no P y Q es equivalente a decir no P o no Q. O sea, niegas las proposiciones y cambias la I por la O y viceversa. Puedes también, si negas una conjunción, vas a cambiar la conjunción por una disyunción.